Millares de cuerpos fueron arrojados por los barrancos, mientras un edicto real borraba a toda una etnia del mapa de Granada. Esta fue la guerra donde el poder militar de la corona, bajo la presión ideológica de la Inquisición, ejecutó la purga más brutal del siglo XVI, la Guerra de las Alpujarras, la crónica de cómo España devoró a sus propios hijos. Para el año 1568, los moriscos, descendientes de los musulmanes de Al-Ándalus, eran cristianos solo de nombre. Obligados a bautizarse a principios del siglo XVI, tras las pragmáticas de 1502, mantenían en secreto su fe, su lengua árabe y sus costumbres. Vivían acorralados en las escarpadas montañas de Granada, bajo la constante vigilancia de la corona de Castilla. Felipe II, en un intento de unificar definitivamente su reino bajo el estandarte del catolicismo absoluto, cometió un error fatal. En 1567 promulgó la Pragmática Sanción, un documento que era, en esencia, una sentencia de muerte cultural. La sanción prohibía el uso del traje tradicional, exigía que los niños moriscos fueran educados por sacerdotes cristianos, y lo más grave de todo, prohibía hablar árabe. Para los moriscos, esto no era ley, era la aniquilación de su identidad. La respuesta no se hizo esperar. En la Nochebuena de 1568, el levantamiento estalló. Bandas de moriscos, hartos de la opresión, cayeron sobre los pueblos y cortijos cristianos. Escogieron como líder a un noble morisco, Fernando de Córdoba y Valor, que se hizo coronar como Aben Humeya, el último rey de Al-Ándalus. El conflicto se convirtió rápidamente en un infierno de fanatismo y represalias. Las fuerzas moriscas, inferiores en número, dominaban la brutal táctica de la guerrilla, utilizando el terreno montañoso a su favor. Mataron a sacerdotes y funcionarios, mientras que los ejércitos castellanos respondían con una crueldad metódica, masacrando a poblaciones enteras. La Guerra de las Alpujarras fue una carnicería donde no había piedad para nadie. Al inicio, los viejos capitanes de Felipe II fracasaron en su intento de someter la rebelión. La corona necesitaba un mando joven, implacable y con prestigio de sobra. El elegido fue el hermanastro natural del rey, un hombre cuyo nombre resonaría en toda Europa, Don Juan de Austria. Don Juan de Austria asumió el mando total en 1569, aportando la disciplina y la artillería pesada que faltaba a las tropas reales. Su estrategia fue simple pero brutal, negación de territorio y asedio total. La rebelión, sin embargo, se desmoronó primero por dentro. Aben Humeya era un líder eficaz, pero un tirano sanguinario. Fue asesinado en 1569 por sus propios parientes, quienes nombraron un nuevo rey, Aben Abú. Pero el final ya estaba escrito. La campaña militar de Don Juan de Austria fue de una contundencia aterradora. El clímax del conflicto llegó en el asedio de Galera. Tras un asedio brutal, que duró cerca de 40 días, las tropas reales tomaron la ciudad, mataron a casi todos sus habitantes, y por orden de Don Juan, arrasaron sus muros hasta los cimientos. Salaron la tierra para que nadie pudiera volver a edificar allí. Fue un acto simbólico de exterminio. Para 1571, la resistencia morisca había sido pulverizada. Don Juan de Austria proclamó la victoria total. El resultado fue el trauma definitivo. Felipe II ordenó la expulsión forzosa de los casi 80.000 moriscos que habitaban el reino de Granada. Fueron desplazados de sus hogares, separados de sus familias y dispersados por la fuerza en las llanuras de Castilla, donde su identidad fue lentamente diluida. Este despoblamiento no solo pacificó las Alpujarras, sino que sembró una desconfianza racial que, 40 años después, culminaría en la expulsión general de todos los moriscos de la península ibérica. La Guerra de las Alpujarras no fue solo una victoria militar. Fue el triunfo del fanatismo sobre la coexistencia, y el principio del fin para la herencia andalusí en España.